Hola, ¿qué tal amigos? Es un placer saludarles a la distancia en el nombre de Cristo Jesús y aprovechar la ocasión para compartirles otro video tutorial, que en este momento hemos de enfocarlo al tema de la salvación de los niños en tan solamente 10 pasos. Así que, sin más que decir, vamos a iniciar con el paso número 1, donde queremos ver en qué sentido los infantes y aún los niños recién nacidos son iguales a las personas con uso de razón. Y la base bíblica está en Romanos 3:23 y Salmo 51, versículo 5, que dice así: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Miremos el versículo de Romanos donde menciona por cuanto todos pecaron. Eso es una referencia a las personas que ya tienen uso de razón. Ahora bien, al conectar eso con el texto de Salmos, podemos concluir, porque dice allí: he aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre, que tanto los recién nacidos y los infantes, como todos los seres humanos que tenemos uso de razón, somos iguales ante Dios, porque todos somos pecadores y necesitamos de la sangre de Cristo para ser salvos. ¿Estamos conectados, sí o no? Muy bien. Así que avancemos ahora con el paso número 2, donde queremos ver por lo general en qué condición espiritual están la mayoría de los niños recién nacidos. Y la base bíblica está en Salmos 58, versículo 3, e Isaías 48 y el versículo 8. Dice así: se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Sí, nunca lo habías oído, ni nunca lo habías conocido, ciertamente no se abrió antes tu oído, porque sabía que siendo desleal habías de desobedecer. Por tanto te llamé rebelde desde el vientre. Miremos el texto de Salmo 58, porque dice allí que en la mayoría de los casos la condición espiritual de los niños recién nacidos son declarados por Jehová como niños impíos desde la matriz. Inclusive el texto agrega que son niños que se apartaron y son niños que se descarriaron. Por eso, al conectar esa declaración con la parte final de Isaías 48, donde dice: por tanto te llamé rebelde desde el vientre, podemos concluir que la condición espiritual de la mayoría de los niños recién nacidos es que ellos son descarriados y están en total rebeldía contra el Señor. ¿Será que me estoy explicando, sí o no? Esto es muy importante captarlo. Ahora bien, en el paso número 3, queremos ver quiénes tienen el privilegio y la responsabilidad de evitar el nacimiento de más niños descarriados. Y la base bíblica está en 2 de Timoteo 1 y el versículo 5, que dice así: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Quiero que notemos que el apóstol está hablando de la experiencia cristiana de Timoteo.
Y el versículo 5 inicia diciendo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. En otras palabras, la experiencia cristiana de Timoteo era sincera, era genuina, porque era una fe no fingida. Lo interesante del caso es que el texto menciona que antes que Timoteo tuviese esta experiencia cristiana genuina, primero esa fe no fingida habitó en su abuela Loida. Y después esa fe no fingida estuvo también en su madre Eunice. Porque sin lugar a dudas, las personas que tienen el privilegio y la responsabilidad de evitar el nacimiento de más niños descarriados son las madres como Eunice y las abuelas o los adultos que están en el círculo de estos niños, como en el caso de Timoteo fue su abuela Loida. ¿Me estoy dando a entender, sí o no? Muy bien. Entonces sigamos ahora con el paso número 4, donde queremos ver, antes de tener hijos, cuál es la preparación que supera en importancia al aspecto académico y también al económico. Y la base bíblica está en Lucas 1, versículos 13, 15 y 6. Dicen así: pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Quiero que notemos que el versículo 13 menciona a un matrimonio temeroso de Jehová, un matrimonio cristiano compuesto por Zacarías y su esposa Elizabeth. Dice el texto 15 que este matrimonio debía enseñarle a su hijo Juan a no beber vino ni tampoco consumir sidra. Obviamente, para enseñarle esto a Juan, ellos también debían de ponerlo en práctica, porque los niños aprenden más de lo que ven que lo que escuchan. Así que es importante entender que Zacarías y Elizabeth tenían muy claro la importancia de una preparación física al no consumir y comer cosas que podían afectar su cuerpo como templo del Espíritu Santo. Pero otra área en la cual ellos debían de prepararse aparece en el versículo 6, donde menciona que ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos. Y es por eso que este matrimonio cristiano pudo gozar del resultado de un niño que fuese lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre, de acuerdo a lo que dice el versículo 15, porque ellos habían entendido que la preparación que supera en importancia al aspecto académico y al económico a la hora de procrear hijos es la preparación física y la preparación espiritual. ¿Estamos conectados, sí o no? Gloria sea el nombre del Señor. Así que avancemos entonces con el paso número 5, donde queremos ver cuál es el mandamiento de Dios más ignorado por los padres modernos. Y la base bíblica está en Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 al 7, que dicen así:
Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. En primer lugar, lo que el versículo 4 nos enseña es que los padres modernos deberían de reconocer a Jehová como el único Dios verdadero. Luego de eso, el versículo 5 menciona que estos padres deberían de amar a Jehová con todo su corazón. Y al amarlo con todo el corazón, el texto 6 enseña que estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, refiriéndose al hecho de que estos padres deben alimentarse con la palabra de Jehová todos los días y almacenarlas en su corazón y en su mente, de manera que en el versículo 7 se pueda cumplir lo que dice el texto, que los padres repetirán a sus hijos y hablarán las palabras de Jehová estando en su casa. Estos padres deberían de repetir las palabras de Jehová en su casa al acostarse en un culto familiar y cuando se levanten también en un culto familiar, porque en realidad el mandato de Jehová para los padres modernos es que deberían de convertir su casa en la primera iglesia para sus hijos. Lamentablemente, la gran mayoría de padres modernos están desobedeciendo este mandamiento y lo están ignorando porque en realidad su Dios no es Jehová. ¿Me estoy explicando, sí o no? Muy bien. Así que sigamos ahora con el paso número 6, donde queremos ver cuál es uno de los temas bíblicos que los niños deberían escuchar de sus padres aún estando en el vientre de su madre. Y la base bíblica está en Éxodo 12, versículos 26 y 27. Dice así: Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Quiero que notemos que en el texto 26 menciona la pregunta que los niños le harán a sus padres cuando ya estos tengan uso de razón. Dice allí: y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová. Sin embargo, es muy importante entender que los padres que tienen temor de Jehová no deben esperar hasta que los niños tengan uso de razón para hacerles esta pregunta. Más bien, desde que el niño está en el vientre de su madre, los padres deberían de relatar y compartir con este niño en el vientre de su madre la historia bíblica de la víctima de la Pascua de Jehová, porque esto es muy importante que el niño lo conozca aún desde el vientre de su madre. Con eso en mente, permítame entonces continuar ahora con el paso número 7, donde queremos ver a quién representa el cordero sacrificado en la ceremonia de la Pascua.
Y la base bíblica está en 1 Corintios 5 y el versículo 7 que dice así: Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Si miramos la parte final del texto, donde dice, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros, podemos llegar a la conclusión de que la víctima de la Pascua de Jehová, el cordero sacrificado de la Pascua, representa la muerte de Cristo en la cruz para salvarnos de nuestros pecados. Y es por eso que los padres deberían relatar esta historia a sus niños desde el vientre de su madre, porque los niños necesitan saber que para que ellos sean salvos dependen de la sangre de Cristo Jesús, de la sangre del Cordero de la Pascua. ¿Me estoy dando a entender, sí o no? Excelente. Así que permítame continuar ahora con el paso número 8, donde queremos ver cuál era la única manera que podían salvarse los primogénitos de acuerdo a esa ceremonia. Y la base bíblica está en Éxodo 12, versículos 7, 12 y 13. Dice así: Y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Quiero que notemos que el versículo 7 menciona que tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel. Los que debían de hacer eso eran los padres que tenían temor de Jehová, que entendían que el cordero que sacrificaban representaba a Cristo, que iba a morir por sus pecados, y entonces, por la fe y la obediencia de estos padres, el versículo 13 dice que cuando pasara el ángel destructor, no habría mortandad en esa casa, porque la sangre sería la señal de que en esa casa los padres tenían fe y eran obedientes a Jehová. Y la bendición de esa fe y esa obediencia a los padres la encontramos en el versículo 12, donde menciona: pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito. En otras palabras, por la fe y la obediencia de los padres, los niños, los primogénitos, los recién nacidos eran salvos, porque esa era la única manera, de acuerdo a la ceremonia de la Pascua, de que los niños y los primogénitos pudiesen alcanzar la salvación. ¿Estamos conectados, sí o no? Excelente. Así que permítame avanzar entonces con el paso número 9, donde queremos ver hasta qué edad la salvación de los niños corre por cuenta de la fe y la obediencia de sus padres. Y la base bíblica está en Nehemías 8, versículo 2 e Isaías 7, 16, que dice así: Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Porque antes que el niño sepa desechar lo malo,
y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada. Quiero que notemos que en el texto de Nehemías menciona que la congregación estaba compuesta por hombres, por mujeres y también por niños, porque la frase que dice de todos los que podían entender se está refiriendo a los niños. Inclusive el texto de Isaías explica que en este contexto los niños que podían entender son aquellos que han desarrollado la facultad de desechar lo malo y de escoger lo bueno. En otras palabras, son niños que tienen uso de razón. Así que, tomando en cuenta estos dos textos bíblicos, podemos llegar a la conclusión que en algunos escenarios los niños con 7 años ya tienen uso de razón, porque saben desechar lo malo y escoger lo bueno. Pero hay otros casos donde esto ocurre antes de los 7 años y en algunos escenarios ocurre después de los 7 años. Sin embargo, lo importante a destacar es que la salvación de los niños corre por cuenta de la fe y la obediencia de los padres hasta que estos niños tengan uso de razón. ¿Me estoy explicando, sí o no? Excelente. Así que permítame avanzar ahora al paso número 10, donde queremos ver entonces por qué Cristo dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque los tales es el reino de Dios. Y la base bíblica está en Lucas 18, versículos 15 al 16, que dicen así: traían a él los niños para que los tocase, lo cual viendo los discípulos les reprendieron. Mas Jesús, llamándolos, dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. En la parte final del versículo 16 encontramos esa expresión muy conocida por la mayoría de las personas: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Ahora bien, al conectar esa frase con lo que dice el versículo 15, debemos de concluir que Cristo le estaba diciendo a los discípulos que estaban reprendiendo a las personas que traían a los niños a Cristo, que los dejaran venir. Porque el texto 15 dice que los discípulos les reprendieron. Y cuando dice que les reprendieron, se está refiriendo a que ellos reprendieron a los adultos que traían a los niños a Jesús. Porque dice allí: traían a él los niños. Y obviamente, cuando hay adultos como Eunice, la madre de Timoteo, como la abuela Loida, como Zacarías y Elizabeth, que tienen temor de Jehová, que convierten su casa en la primera iglesia de los niños, que les enseñan acerca de la víctima de la Pascua de Jehová, aún desde el vientre de su madre. Cuando hay adultos y padres con estas características y que traen a sus niños a Jesús, es en ese escenario y en ese contexto que Cristo dice: dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los niños que tienen padres tales como Eunice, como Loida, como Zacarías y Elizabeth, es el reino de los cielos. ¿Será que me estoy explicando, sí o no? Gloria sea el nombre del Señor. Así que permítame repasar rápidamente los 10 aspectos que hemos visto en este video tutorial.
donde lo primero que vimos fue que tanto los niños recién nacidos, los infantes y los que tenemos uso de razón, somos iguales ante Dios porque todos somos pecadores y necesitamos de la sangre de Cristo para ser salvos. Vimos también que la condición espiritual en la cual nacen la mayoría de los niños hoy es una condición descarriada y en total rebeldía contra Dios. Otro punto importante que mencionamos fue que los que tienen el privilegio y la responsabilidad de evitar más nacimientos de niños descarriados son los padres y los adultos que están en el círculo de ese niño. También mencionamos que la preparación que deben tener los padres antes de procrear hijos, que es de mayor importancia que el aspecto académico y lo económico, es la preparación física y la preparación espiritual. Vimos que el mandamiento más ignorado por los padres modernos es el de convertir su casa en la primera iglesia de sus hijos. Además de eso, mencionamos que el relato bíblico que los niños deberían de escuchar de sus padres, aún desde el vientre de su madre, es el relato del sacrificio o de la víctima de la Pascua de Jehová. Vimos también que en este contexto, la víctima de la Pascua de Jehová representa al sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario para salvar a los que tenemos uso de razón y también para salvar a los infantes y los recién nacidos. Por otro lado, concluimos que la salvación de los niños corre por cuenta de la fe y de la obediencia de los padres, y que esta fe y obediencia a los padres será suficiente para salvar a los niños hasta que estos tengan uso de razón, hasta que estos niños tengan la facultad de desechar lo malo y de escoger lo bueno. Y lo último que mencionamos fue que la razón por la cual Cristo dijo, dejad a los niños venir a mí, es porque cuando los niños tienen madres como Eunice, abuelas como Loida o padres como Zacarías y Elizabeth, que los crían en el temor de Jehová y que convierten su casa en la primera iglesia para estos niños y que les enseñan acerca de la víctima del sacrificio de la Pascua a Jehová desde el vientre de su madre, estos niños que tienen padres tales, de ellos es el reino de los cielos. ¿Estamos conectados, sí o no? Gloria sea el nombre del Señor. Así que instruye al niño en su camino y que Jehová Dios le ayude en la preparación de ese niño para el reino de los cielos. Y mientras tanto, permítame recordarle que seguiremos trabajando en la creación de otros contenidos para regresar pronto y poder compartirlo contigo. Entonces, que Jehová Dios les siga bendiciendo y manténgase conectado.